Una de nuestras convicciones más importantes es que cada discípulo o seguidor de Jesucristo debe tener un contacto diario y directo con la palabra de Dios. Bueno, quiero presentarte nuestra agenda devocional que hemos producido desde el Redil, pero que quiere servir a todas las congregaciones y cristianos que quieran adquirirla. Es una agenda preciosa que nos va a ayudar a encontrar textos de la palabra del Señor para leer cada día, para leer todo el Nuevo Testamento. También encontramos recursos y donde podemos tomar nuestras notas. No te estoy invitando solamente a adquirir esta pieza tan importante de discipulado. Te invito a participar en dos cosas fundamentales. Uno, en edificar y animar a otros en su vida devocional. Y en segundo lugar, si adquieres la agenda, recibirás también el libro de cheques del Banco de la Fe, un precioso devocionario escrito por el famoso predicador inglés Charles Spurgeon. Cuando adquieres la agenda devocional y este libro, vas a participar por solo 20,000 pesos en la obra misionera. Estás recibiendo este recurso, pero especialmente estás participando en la obra misionera que el próximo año, por la gracia de Dios, vamos a estar enviando por primera vez una misionera al Mediano Oriente, donde va a servir al Señor por un año. Así que no te invito solo a adquirir el recurso, te invito a participar en la obra misionera. Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Temprano yo te buscaré. Bienvenidos a su devocional en casa, este tiempo que ha sido dispuesto para que crezcamos en nuestra relación con el Señor a través de la lectura de la palabra y nuestra respuesta a Él en oración. Recuerde suscribirse a nuestro canal para que reciba los contenidos que semanalmente estamos publicando. En la lectura de la Biblia que llevamos este año, hoy nos corresponden los dos últimos capítulos del libro de los Hechos, el capítulo 27 y el capítulo 28. Estos capítulos hablan del viaje de Pablo a Roma. Pablo es embarcado con otros prisioneros a cargo de Julio, el centurión, y los soldados que él tiene a cargo. En este viaje se presentan muchas dificultades y lo primero es una fuerte tormenta. Oremos para que leamos la palabra. Padre de la gloria, estamos en tu presencia en este momento. Pedimos tu presencia, tu dirección, que tu Espíritu Santo sea hablando a nuestros corazones y que podamos responder a ti en oración y aprender lo que tú tienes para nuestras vidas y que podamos practicar lo que aprendemos. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer entonces Hechos 27 del versículo 13 al versículo 22. Y dice así: cuando comenzó a soplar un viento suave del sur, creyeron que podían conseguir lo que querían. Así que levaron anclas y navegaron junto a la costa de Creta. Poco después se nos vino encima un viento huracanado, llamado nordeste, que venía desde la isla. El barco quedó atrapado por la tempestad y no podía hacerle frente al viento. Así que nos dejamos llevar a la deriva. Mientras pasábamos al abrigo de un islote llamado Cauda, a duras penas pudimos sujetar el bote salvavidas. Después de subirlo a bordo, amarraron con sogas todo el casco del barco para reforzarlo. Temiendo que fueran a encallar en los bancos de arena de la Sirte,
echaron el ancla flotante y dejaron el barco a la deriva. Al día siguiente, dado que la tempestad seguía arremetiendo con mucha fuerza contra nosotros, comenzaron a arrojar la carga por la borda. Al tercer día, con sus propias manos, arrojaron al mar los aparejos del barco. Como pasaron muchos días sin que aparecieran ni el sol ni las estrellas y la tempestad seguía arreciando, perdimos al fin toda esperanza de salvarlos. Llevamos ya mucho tiempo sin comer, así que Pablo se puso en medio de todos y dijo: Señores, debían haber seguido mi consejo y no haber zarpado de Creta, así se habrían ahorrado este perjuicio y esta pérdida. Hasta aquí la lectura de la palabra. He titulado este devocional Firmes hasta el final, confiando y perseverando en el Señor. Frente a la adversidad tenemos dos opciones: o vivirla con la ayuda de Dios o retroceder y dar paso a la derrota. Este pasaje nos habla claramente acerca de los sucesos que tuvieron lugar en el viaje que Pablo emprendió a Roma, junto con otros prisioneros, a cargo de un hombre que finalmente tuvo empatía con él y de alguna manera lo cuidó. Vamos a escuchar la siguiente canción para que desarrollemos nuestro tiempo de oración, de confesión, de adoración, de súplica y de acción de gracias. Escuchemos la canción. Damos honor a ti, damos honor a ti, Creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. A medida que conocemos más del Señor a través de la lectura de su palabra, estamos llamados a dar honor al Señor, y eso es lo que hacemos cada vez que nos acercamos a esta maravillosa palabra. Entramos entonces en nuestro momento, en nuestro tiempo de confesión. Pero antes de que oremos, quiero leerles el versículo 22 al 25. Estaban en medio de una fuerte tempestad, estaban asustados, tenían miedo. ¿Miedo de qué? Miedo de perder su vida, miedo de morir ahogados. Pero miren lo que les dice el apóstol. Pero ahora los exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. Anoche se me apareció un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo, y me dijo: no tengas miedo, Pablo, tienes que comparecer ante el emperador, y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Así que ánimo, señores, confío en Dios que sucederá tal y como me dijo el ángel. Sin embargo, tenemos que encallar en alguna isla. Vemos entonces a un Dios que es real, a un Dios que es digno de confianza, a un Dios que envía a su ángel para que hable con Pablo, para que lo anime, para que le diga que él tiene que comparecer ante César y que no le va a pasar nada, ni a él ni a los que van con él. Ciertamente el barco se iba a perder, pero la vida de ellos iba
a permanecer. Dios los iba a cuidar y a guardar. Entonces tenemos un Dios que es fiel, que nos cuida del mal y del maligno. Oremos. Señor, te confesamos como ese Dios fiel, como ese Dios bueno, como ese Dios que cuida de sus hijos, como ese Dios que no permite que les pase tragedias, como en este caso a Pablo y a todos los que iban con él en aquel barco en medio de esta tempestad. Señor, te pedimos perdón porque nosotros te conocemos, Señor, de esta manera, como ese Dios bueno, fiel y guardador, que nos cuida de la aflicción, pero que aún así nos desesperamos, pero que aún así desconfiamos de ti. Desconfiamos, Señor, de que puedas librarnos del mal y del maligno, de que puedas guardarnos en medio de las tribulaciones de la vida, Señor. Perdónanos y permítenos venir a ti cada día en fe y en confianza, seguros de que vas a obrar en medio de cualquier situación, seguros de que nos llevas de tu mano, confiados de que harás cosas increíbles en medio nuestro, así como obraste en aquel momento cuidando la vida de Pablo y la vida de todos los que iban con él, cuidarás de nosotros. Gracias, Padre de la Gloria. Oramos en el nombre de Jesús. A continuación escucharemos otra canción que nos habla de la maravilla de habitar bajo la sombra del abrigo de Dios. El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. Por siempre. El que habita al abrigo de Dios. El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Es el mismo Dios que cuidó a Pablo y a los hombres que iban en aquel barco que finalmente naufragó. Es el Dios que cuida de nosotros. En este viaje que Pablo estaba haciendo por el mar Mediterráneo hasta llegar a Roma, tuvo muchas dificultades, como lo vemos en estos dos pasajes. Pero el propósito que tenía Dios con Pablo de que predicara en Roma se iba a cumplir a pesar de cualquier situación. Resulta que ya han llegado a la isla de Malta y fueron muy bien recibidos. Los recibieron, iban a hacer una fogata. Pablo estaba allí con ellos y juntando leña. Sucedió que una culebra, una serpiente lo mordió. Otro impedimento para la labor de Pablo. Pero Pablo iba confiado y seguro en que no iba a suceder nada, y él pudo esquivar la serpiente, la lanzó, y la gente que estaba alrededor de él estaba esperando que algo sucediera a Pablo, pero gracias a Dios no sucedió nada y el Señor nuevamente cuida de la vida de Pablo. Estando allí hay un hombre que es llamado Pluvio, que es el encargado del lugar, como el administrador. Entonces él los acoge muy bien y miren lo que sucedió. El padre de Pluvio estaba en cama, enfermo con fiebre y desintería. Pablo entró a verlo y después de orar impuso las manos y lo sanó. Como consecuencia de esto, los demás enfermos de la isla también acudían y eran sanados.
nos colmaron de muchas atenciones y proveyeron de todo lo necesario para el viaje. Vemos nuevamente a Pablo en su tarea de predicar el Evangelio. En este caso no fue con un discurso, pero sí con acciones. Vemos cómo ante la necesidad de salud de este hombre enfermo, Pablo ora por él y es sanado. Y esto es conocido por otras personas en aquel lugar, que vienen nuevos enfermos a él, por los cuales él también ora y también son sanados. Entonces Pablo está cumpliendo con la misión que tiene y no es interrumpido por ningún tipo de dificultad. Vemos entonces a un Dios soberano que tiene control de cada cosa, que cuida nuevamente a Pablo, un Dios sanador al que Pablo ora y clama por la enfermedad de este hombre y de otros enfermos que han llegado y son sanados también. Entonces oremos en adoración al Señor. Padre, qué linda oportunidad de verte obrando en la vida de Pablo y de todos aquellos que están alrededor de Pablo en aquel lugar en la isla de Malta. Gracias porque tú te revelas y te muestras como ese Dios poderoso y soberano que cuida la vida de Pablo aunque es mordido por una serpiente. Tú fuiste el único que pudo hacer posible que no muriera envenenado. Y también tú fuiste quien sanó a aquellos hombres por los cuales el apóstol Pablo oró. Señor, qué linda oportunidad de reconocerte. Gracias, Padre, por mostrarte y revelarte también a nuestras vidas a través de esta palabra, de que tú también tienes el poder y el control sobre todas estas situaciones que llegan a nuestra vida para afligirnos, pero tú tienes todo el control y eres grande y sanador. Te reconocemos y te adoramos y te bendecimos porque podemos contar contigo en cada momento de nuestra vida, en cada situación que enfrentemos. Gracias, Padre, por ser ese Dios bueno, grande, poderoso y sanador. Te honramos en el nombre de Jesús. Escuchemos nuevamente otra canción que nos habla acerca de la fidelidad del Señor. Esto es lo que hemos venido viendo en esta historia tan conmovedora, tan cargada de emociones por todas las situaciones que pasan alrededor de la vida de Pablo en su viaje, y que gracias a Dios vemos el obrar de Él en su poder y en su soberanía, cuidándolo, pero permitiéndole cumplir el propósito. Escuchemos esta canción. Cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Bueno, vemos a un Dios, tenemos a un Dios fiel, lo vemos obrando en cada momento de nuestras vidas.
Y hemos llegado a nuestro momento de súplica. ¿Qué podemos pedir al Señor después de leer y meditar en esta palabra, después de ver la vida del apóstol Pablo? Cómo nunca se dejó, a pesar de que era perseguido a muerte, él perseveró fiel delante del Señor. Y vemos ahora cómo en estos capítulos que nos cuentan este viaje que tuvo a Roma, lo vemos con una fe firme, que no se dejó mover, que siguió adelante en su propósito de predicar el Evangelio, de dar testimonio, de orar por los necesitados. Tenemos entonces un Pablo firme hasta el final, confiando y perseverando en la fe en el Señor. ¿Qué podemos suplicar nosotros? Podemos pedir al Señor que afirme nuestra fe, que aumente nuestra fe, que nos permita confiar en Él, querer conocerlo cada vez más en su palabra, querer ahondar más en el conocimiento y en el ejercicio de esa dependencia del Señor que conocemos cada día en la lectura. Supliquemos al Señor también por las diferentes necesidades de nuestros hermanos, que cada día piden oración, confiando en que el Señor escucha nuestras oraciones y responde de acuerdo a cada petición en su buena voluntad. Oremos. Señor, gracias por esta palabra que nos permite ver cómo tú actúas, Señor, de manera soberana y poderosa. Te suplicamos, Padre de la Gloria, que aumentes nuestra fe, que nos ayudes a tener confianza plena en las promesas que tú has dejado en tu palabra para nosotros. Que podamos en momentos de aflicción, de angustia, de enfermedad, venir delante de ti y clamamos, Padre de la Gloria, por cada una de las necesidades de nuestros hermanos. Estos hermanos que sufren de diferentes enfermedades. En esta semana particularmente se han aumentado las personas contagiadas de COVID. Hay diferentes personas hospitalizadas, Señor. Ven, Padre, pon tu mano poderosa y sanadora, como solo tú sabes y puedes hacerlo. Confiamos en que estás obrando en la vida de cada uno de ellos. Pedimos también tu ayuda y pronto auxilio para aquellos hermanos que están necesitados de recursos, Señor, de recursos económicos para sus alimentos, para las diferentes actividades de la familia que requieren de recursos económicos. Señor, también suplicamos a ti por las diferentes relaciones que están en conflicto, que vengas tú, Padre de la Gloria, y seas trayendo paz y reconciliación, que seas tú ese Dios que así como en la vida de Pablo trajo paz en medio de esta tormenta, traigas tu paz en medio de las relaciones tormentosas que viven nuestros hermanos. También queremos suplicarte, Padre de la Gloria, por este proyecto misionero que tendrá lugar fuera de nuestro país, al cual irá Lisset. Padre de la Gloria, prepárala, continúa con ella, capacitándola y provee, Señor, el dinero que hace falta para esta misión. Padre, gracias que podemos venir delante de ti y clamar por cada una de nuestras necesidades, y en especial porque aumentes nuestra fe y nuestra confianza en ti para poder lograr los propósitos que tú tienes con nuestras vidas, ministerial, familiar, en todos los aspectos de nuestra vida. Oramos a ti en el nombre de Jesús y confiando en que tú escuchas nuestras oraciones. Amén. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera.
puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Bueno, damos gracias al Señor por este tiempo, y esta canción nos habla de que tenemos paz en la tormenta, así como Pablo tuvo paz en medio de toda aquella tormenta y naufragio en este barco, en este viaje a Roma. Nosotros también podemos tener la paz en medio de las diferentes tormentas de nuestra vida. Llegamos a nuestro tiempo de acción de gracias, y Pablo fue fiel en perseverar en el Señor para cumplir aquella meta que tenía propuesta de predicar el Evangelio en Roma. Quiero leerles los dos últimos versículos del capítulo 28 que dicen así: Durante 2 años completos permaneció Pablo en la casa que tenía alquilada y recibía a todos los que iban a verlo, y predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo sin impedimento y sin temor alguno. Pablo no desperdició ningún momento ni ninguna oportunidad que tuvo de mostrar a Cristo. Antes de este viaje a Roma, desde que fue llamado, dedicó su vida a la predicación del Evangelio. Y vemos cómo ahora, después de estar allá en Roma esperando el juicio, no desaprovechó ningún momento. Por el contrario, estuvo orando, predicando, reunido con los líderes judíos allá en Roma, y amonestándolos, escuchándolos, siempre mostrando el Evangelio de Jesucristo, como dicen estos dos últimos versículos. Esta historia del libro de Hechos termina diciéndonos que Pablo estuvo en una casa cómodo, custodiado con un solo soldado, y tenía toda la libertad para compartir, y también aprovechó el tiempo para escribir algunas cartas. Las escribió desde la prisión allá en Roma. Entonces, ¿qué tal si nosotros nos preguntamos cómo aprovechamos las situaciones que nosotros tenemos hoy para hablar de Jesús, para predicar el Evangelio, para impactar esta cultura? Y creo que esa es una acción de gracias que nosotros podemos hacer. Predicar el Evangelio, compartir a otros, animar a otros, apoyar a otros que están necesitados. Y creo que también una acción de gracias que nosotros podemos hacer es unirnos a la distribución de nuestra agenda, que guiará nuestras lecturas en el próximo año. Tiene un costo de 20,000 pesos, y creo que es una buena acción de gracias. Lo que recaudemos con la distribución de esta agenda será en beneficio de las misiones. Entonces también agradecemos al Señor apoyando las misiones en nuestra iglesia. Por la compra de la agenda recibiremos también este devocional para que continuemos día a día en la búsqueda del Señor, de su presencia, en su palabra. Entonces oremos al Señor en acción de gracias. Padre amado, estamos agradecidos contigo
por esta palabra que nos has dado en este día. Gracias, Señor, porque vemos tu obrar en medio de la vida de Pablo en este viaje, en medio de las personas a las que Pablo se presentaba, en medio de las diferentes situaciones, Señor. Tú te haces presente, tú eres real, Señor, y por eso damos gracias a ti, porque ese Dios de Pablo es nuestro Dios, un Dios bueno, un Dios verdadero, un Dios real, un Dios que cuida de sus hijos, un Dios que guarda de nuestras vidas cuando estamos en peligro. Gracias te damos, Señor, por todas tus bondades, Señor. Padre, también queremos hacer acciones de gracia, Señor, en favor de la obra que tú hiciste por nosotros, en favor de ese sacrificio de Cristo Jesús para dar su vida por nosotros, para salvarnos. Y permítenos, Señor, darte a conocer a otros, predicar tu evangelio, consolar a otras personas, como muestra, Señor, de que tú estás haciendo una obra en nosotros y nosotros también queremos que otros sean beneficiados de esa obra que solo tú puedes hacer, que es salvarnos y transformarnos cada día a tu imagen y semejanza. Gracias por la vida de Pablo y gracias, Señor, por este testimonio tan especial que nosotros tenemos en la vida de Pablo, que nos motiva a perseverar en la fe en ti, a estar confiados en ti, cualquiera que sea la situación que enfrentemos, porque con tu ayuda podemos lograr la meta para la cual hemos sido llamados. Padre, te alabamos, te honramos, te bendecimos y te agradecemos en este tiempo de devocional. Ponemos nuestras vidas delante de ti para que tú continúes con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús oramos y te agradecemos por todo lo que nos has enseñado. Amén. Bueno, hemos llegado hacia el final de nuestro devocional. Suscríbanse al canal, nuevamente es nuestro pedido, y comparta los devocionales que son de mucha bendición para cada uno de nosotros. Entonces también queremos bendecir a otros con esta palabra que el Señor pone en nuestras vidas cada día. El Señor les bendiga y hasta una próxima oportunidad. Nos has traído hasta aquí, no nuestras fuerzas ni nuestra bondad. Tú nos has traído hasta aquí, por eso toda la gloria y la gratitud, por eso todo el honor para ti. Pues quién sino tú has sido refugio, y quién sino tú calmó nuestra sed, y quién sino tú has sido el sustento cuando todo faltaba. Señor, sino tú que por siempre eres fiel. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa. Tu diestra me ha sostenido.